Bien, ya estamos en el aire. Bienvenidos, hablemos de historia bicentenario. Dejo la posta a Jesús Yarango. Jesús. Buenas, ¿qué tal con todos? Bienvenidos a otro día más u otro evento más de Hablemos de Historia. En esta oportunidad se va a tratar la mesa sobre escribir en tiempos de pandemia, en la que tenemos importantes invitados. Primero el profesor Gabriel Cid, quien es doctor en Historia por la Universidad del País Vasco, académico del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián e investigador Fondesit. Es autor, entre otros libros, de Pensar la Revolución, Historia Intelectual de la Independencia Chilena, Debates republicanos en Chile, siglo XIX, con Ana María Steuben, La guerra contra la Confederación, Imaginario nacionalista y memoria colectiva en el siglo XIX chileno, y su último trabajo, escrito con la profesora Carmen McEvoy, Terror en Locañas, Guerra, Violencia, Política y Sociedad en Chile, en 1991, a publicarse próximamente por Penguin Random House. Actualmente investiga la memoria colectiva chilena sobre la Guerra del Pacífico y su impacto en las narrativas nacionalistas del siglo XX. Luego, la profesora Carmen McEvoy es profesora de historia en la University of the South Sewanee, ganadora de la prestigiosa beca Guggenheim. También se dedica en sus trabajos a abordar sobre la historia política, intelectual y de la guerra. Entre sus trabajos destacan La Utopía Republicana, Homo Politicus, Guerreros Civilizadores, Chile en el Perú, La Guerra Maldita, y más recientemente el libro que ya señalé, Terror en Locañas, coescrito con Gabriel Cid. También es columnista en El Comercio y presidenta de la Comisión Bicentenario. El profesor Marcel Velázquez es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, bachiller en Derecho y diplomado en Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado y magíster en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde cursó el doctorado en Historia. Profesor principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus libros destacan Las máscaras de la representación, El sujeto esclavista y las rutas del racismo, y La mirada de los gallinazos, Cuerpo, Fiesta y Mercancía en el imaginario sobre Lima. También ha coeditado con el profesor Cristóbal Alcovín Voces de la Modernidad, Perú 1750-1870, Lenguajes de la Independencia y de la República. Bueno, sin más, le cedo la palabra al profesor Gabriel Cid para que pueda empezar su disertación. Buenas tardes a todos, es un gusto estar nuevamente en esta instancia que propicia a Daniel. Ha sido impresionante lo exitosa que ha sido esta apuesta por virtualizar y tener esta especie de tertulias entre historiadores de manera periódica. Así que la primera palabra es de agradecimiento a él por propiciar esta instancia de diálogo. Saludo también a mis queridos colegas peruanos, a Marcel y sobre todo a Carmen, coautora de la experiencia sobre la cual quiero referirme en estos minutos. Acabamos de presentar hace un par de semanas el manuscrito de un libro que se llama Terror en Locañas, Guerra, Violencia Política y Sociedad en Chile en 1891. Y a propósito de esa experiencia, quiero referir algunos puntos sobre lo que ha significado escribir historia en tiempos de pandemia, que es el tema que nos convoca en esta tarde. Quiero centrarme en dos dimensiones, básicamente hacer una microhistoria de lo que ha sido este libro, que tiene una historia bastante azarosa y más larga de lo que uno podría presupuestar, y dos, entrando a un terreno que me parece que es crucial en estos tiempos, que es la necesidad de digitalización de fuentes. Quiero centrarme en esos dos aspectos a propósito de lo que ha sido esta experiencia. Este es un trabajo en particular que lleva más de 10 años conversando, eh, trazando líneas. Con Carmen nos conocimos hace ya más de una década, cuando ella estaba trabajando en lo que sería sus Guerreros Civilizadores, y yo terminando lo que sería mi texto sobre el imaginario nacionalista de la guerra contra la Confederación. Y a partir de ese momento comenzamos a dialogar y establecimos una relación intelectual muy dinámica, muy rica en términos intelectuales, sobre la necesidad de repensar el fenómeno bélico en Chile y pensarlo desde una lógica y desde perspectivas que sobrepasasen la idea de epopeya. Digamos que la recurrencia de la guerra en el contexto chileno ha estado imbuida de esta lógica de epopeya
autocelebratoria, en clave civilizatoria, y más bien nos interesaba comprender cuáles eran los discursos que habían legitimado la guerra, descubrir el rostro brutal, la guerra en su brutalidad, que es un aspecto que la idea de Popeye tiende a silenciar, a poner en un lugar secundario, y los imaginarios que articula la guerra. Y entre esas conversaciones, Carmen me habla sobre el descubrimiento de una narración sobre la matanza de Locaña. Sobre eso vamos a volver, me imagino, después, pero sobre el impacto que le produjo haber leído sobre una matanza donde se calcula que murieron entre 40 y 60 jóvenes que fueron masacrados, mutilados y cuyos cadáveres fueron incinerados en la Guerra Civil Chilena de 1891. Y en ese momento nosotros nos pusimos a pensar en la idea de escribir una microhistoria de ese suceso traumático, pero cómo a través de ese suceso traumático nosotros podríamos entrar en lo que es la mentalidad de la guerra, o más bien el impacto acumulativo de las guerras en el siglo XIX chileno, cuando comprendemos que en Concón y Placilla, que son las batallas decisivas de la guerra chilena de 1891, mueren mucho más soldados que aquellos chilenos que murieron en Chorrillos y Miraflores. Recién ahí uno puede ponderar el grado de violencia desatada 5 años después del triunfo más exitoso chileno en guerras internacionales. ¿Cómo es posible entonces que la misma generación, esa misma camada de camaradas de armas que lucharon en Perú se hayan terminado masacrando 5 años después en los campos de Chile? Y con esa pregunta intelectual de fondo nos pusimos a trazar este recorrido que ha sido un recorrido bastante fructífero, pero al mismo tiempo muy azaroso, porque aprovechamos cada instancia donde Carmen venía a Santiago o yo iba a Lima para ir comentando avances, para ir delineando parte del argumento, para ir afinándolo, para ir compartiendo fuentes, pequeños hallazgos que nos ayudasen a darle cuerpo, a darle mayor contenido a este proyecto editorial. Y ahora uno puede recordar incluso con nostalgia cómo aquellos encuentros que eran cara a cara en la cercanía del contacto físico ahora parecen antecedentes tan lejanos, parece que eran literalmente otro tiempo, un mundo que parece colapsar frente a nuestros ojos. Ya no tenemos la cercanía física de esos encuentros y por lo tanto toda nuestra interrelación de ahí en más ha sido virtual. Y lo irónico es que cuando finalmente decidimos poner en marcha este proyecto de poner por escrito este libro, que le habíamos venido dando vuelta casi una década, nos pilla la pandemia. Y es profundamente irónico, para nosotros ha resultado profundamente irónico, escribir un libro sobre la guerra y la experiencia de la muerte en medio de un escenario donde el otro espectro letal que ha acompañado la historia humana desde el inicio de la humanidad, la peste, cierne su sombra sobre nosotros y nos acompaña en su cotidianidad, se instala en nuestra cotidianidad con sus estragos y temores. Ha sido de una ironía profunda constatar eso. Y ha sido realmente un tremendo desafío en términos intelectuales escribir sobre la violencia y sobre la guerra, que supone también cierta tranquilidad de espíritu. Escribir un libro de historia, supone de una u otra manera cierta serenidad para reflexionar calmadamente, pero es evidente que en los tiempos que corren, esa serenidad, esas condiciones materiales, pero también mentales o intelectuales, para realizar esa reflexión, ya no están. En un mundo que parece reflexionar en la quietud y en la serenidad del espíritu, en un mundo que parece desplomarse tal igual lo conocíamos hace no menos de un año, parece ser un desafío enorme. Escribir con un horizonte de incertidumbre, escribir también con una cierta tranquilidad espiritual parece paradójico en un momento donde miles de nuestros compatriotas mueren, cientos de nuestros compatriotas mueren día a día, incluso familiares, incluso amigos nuestros, con la preocupación y con los temores no solamente del eventual contagio, sino también dimensionando los estragos económicos de esta pandemia. Ha sido también un elemento que uno no debería desdeñar sobre lo que significa escribir historia en tiempos de pandemia. Esa es una de las dificultades de esta aventura, que es profundamente irónica. Un recorrido que inició hace 10 años en un mundo que ya no se asemeja en nada
al cuando teníamos estas primeras conversaciones, llega a su fin justamente escribiéndolo a la sombra de la pandemia, con un horizonte mucho más incierto de lo que teníamos cuando nos embarcábamos en esta aventura. Pero también escribir historia en tiempos de pandemia ha revelado también una necesidad que parecía hace, no sé, 5 o 10 años en los ambientes historiográficos cierto lujo, pero que ahora se torna una necesidad y es el acceso a la fuente. Y sobre esto me quería referir en esta segunda parte. Em, el trazado grueso, la parte gruesa, más fundamental de la investigación, que tiene que ver con el acceso a periódicos en particular, pero también recabar en archivos documentales. Afortunadamente fue algo que nosotros pudimos realizar antes de la pandemia. Ha sido un trabajo de largos años y por lo tanto cuando nos decidimos sentarnos a escribir, básicamente toda la compulsación de fuentes documentales ya había sido llevada. Pero uno se pone en el caso hipotético de qué habría pasado. Este libro habría sido imposible llevarlo a cabo en las condiciones de digitalizaciones que existen en los repositorios documentales chilenos y peruanos. Esto es un aspecto crucial. De una u otra forma, las condiciones de escritura de la historia en tiempos de pandemia ha desnudado la necesidad, que ahora reviste tonos de urgencia, de contar con colecciones digitalizadas, de digitalizar los repositorios documentales de los archivos y de las bibliotecas. Afortunadamente pudimos completar el libro porque en el caso chileno, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Chile y la Biblioteca del Congreso de Chile han digitalizado buena parte de sus repositorios documentales que nos permitieron complementar y acceder a algunos documentos que eran claves para eh, terminar el libro sin sacrificar la rigurosidad en la investigación. Pero de no haber estado ese trabajo previo y sin esos fondos digitalizados, la investigación se habría tornado sumamente difícil. Lo que quiero decir con esto es que lo que antes parecía una apuesta de lujo, una buena declaración de intenciones de democratizar y de facilitar el acceso a los investigadores mediante la digitalización de archivos documentales, ahora reviste la condición de urgencia. De una u otra forma, la pandemia, y para quienes escribimos o dirigen tesis en tiempos de pandemia es evidente que esto no solamente afecta a los investigadores, a quienes escriben libros, sino que también estoy pensando en los miles de tesistas que tienen todas sus pesquisas ahí entrampadas justamente por la imposibilidad de acceder a fuentes documentales. Diríamos que la pandemia y el encierro ha revelado la necesidad de digitalizar y por lo tanto uno puede pensarla también como el impulso definitivo que va a evidenciar que esto, que parecía ser una buena alternativa, ahora es un requisito indispensable e ineludible. Y en ese sentido, aprovecho la instancia que en paralelo se están lanzando la digitalización de la colección del sesquicentenario de la independencia peruana, que es un trabajo mancomunado que han llevado a cabo el proyecto Bicentenario, la Biblioteca Nacional del Perú y el Archivo General de la Nación, se revela justamente como una instancia que todos, historiadores e historiadores, deberíamos saludar, porque podemos acceder a ella desde Chile, desde Argentina, y sin esperar, por así decirlo, que las bibliotecas vuelvan a abrir. En el caso chileno, y con esto voy cerrando, esto es determinante. Si nos ponemos a pensar en el contexto chileno, desde octubre del año anterior, la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional se encuentran cerrados, porque Santiago, dada la ubicación en la ciudad de ambas instituciones, estaban en el centro de los enfrentamientos y las manifestaciones públicas. Desde ahí están cerradas. En un par de meses vamos a cumplir un año con la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional cerrado, con un costo en términos de la investigación en humanidades y en ciencias sociales altísimo. De no existir este impulso por la digitalización, los costos también van a ser muy altos y muy sensibles, sobre todo en el quehacer intelectual y sobre todo pensando también en los investigadores más jóvenes y en los tesistas que tienen que terminar también sus proyectos. Eso quería decir por mi parte. Gracias, profesor. Profesora Carmen, por favor. Su audio. Su audio, por favor, profesora. Ahora sí. Ujú.
Sí, ahora, bueno, primero que nada, buenas noches a la audiencia. Igual que Gabriel, felicitaciones a Daniel por este trabajo extraordinario de integrarnos de manera virtual a miles, ¿no? Miles de amantes de la historia, historiadores de todas partes del Perú, incluso de todas partes del mundo, ¿no? Y tener estas tertulias en tiempos tan dramáticos, ¿no? Y un poco mi deseo es que luego que la pandemia termine, estas tertulias continúen, ¿no? Porque realmente es muy gratificante compartir nuestro trabajo y al mismo tiempo escuchar lo que está ocurriendo con otros historiadores en el Perú y alrededor del mundo. Entonces, realmente es algo que la pandemia ha producido también, ¿no? Estos encuentros virtuales en que tenemos contacto con personas que usualmente no lo haríamos de manera, digamos, tan seguida, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quisiera decir. Lo segundo es de que, digamos, así como Gabriel ha mencionado algunos temas importantes, digamos, a través de los cuales podemos reflexionar en nuestro quehacer histórico, yo creo que uno de los grandes desafíos que tuvimos con Gabriel, y lo pensamos desde el primer momento, es cómo hacer un libro, digamos, de un tema tan fuerte, porque esa masacre, que es el núcleo, digamos, el núcleo central del libro, que fue el primer capítulo que escribimos, es terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo narras? ¿Cómo tienes la capacidad de narrar, ¿no? Objetivamente, ¿no? Porque en un primer momento, en un primer vaciado de la información, horroriza lo que uno está viendo y lo que ha sido narrado por la familia, porque básicamente este documento al que se refiere Gabriel es un recuento que hace un familiar cuando va a recoger el cuerpo de su hermano, ¿no? Y te va contando lo que va encontrando en el camino. Entonces, el tema de la divulgación fue algo que para nosotros era muy importante, que queríamos un libro con rigurosidad académica, pero que fuera fácil de leer, ¿no? Que fuera fácil de entender esta asociación entre construcción estatal y violencia, ¿no? Que es digamos, el tema central del libro, ¿no? Cómo se construye este Estado en la guerra, ¿no? Y cómo tiene que Chile pagar las consecuencias de esa opción. O sea, esa opción tiene consecuencias y las consecuencias son las que contamos, digamos, en esta última guerra, que es un poco la madre de todas las guerras, y esto lo vamos a tocar posteriormente, pero básicamente que va creando generaciones de lo que nosotros en nuestras conversaciones llamamos los comandos fronterizos, ¿no? Los comandos fronterizos que, digamos, son el aparato que logra, digamos, consolidar el Estado chileno poderoso que luego se implosiona. Entonces, ese era el desafío, ¿no? Y era un desafío que demandaba, digamos, tener una suerte de sincronización entre los dos. O sea, nosotros nos habíamos leído, habíamos conversado, como dice Gabriel, cada viaje nos sentábamos y imaginábamos los capítulos ya los teníamos, los hemos venido armando y al final hemos vuelto a esos capítulos, ¿no? Digamos que teníamos un libreto. Pero el tema era la narrativa, cómo íbamos a escribir y tiene que ver esta confianza mutua, ¿no? Entre ambos escritores y al mismo tiempo esta capacidad de crítica de los dos, porque y probablemente vamos a volver a ese tema cuando hablemos de cómo armamos los capítulos, que los capítulos se dividen pero al mismo tiempo se trabajan en conjunto, porque uno recibe el del otro, lo corrige y lo conversamos, ¿no? Entonces es realmente para mí ha sido una experiencia extraordinaria. Es la primera vez que tengo esta experiencia, digamos, de 4 manos, porque he editado libros y Gabriel también ha editado los suyos, pero digamos, esta experiencia de ir corroborando si tus intuiciones están funcionando, si logras convencer, digamos, a la otra parte. Entonces, ese fue, digamos, el gran desafío. Y un gran desafío que está ocurriendo cuando los dos nos estamos moviendo geográficamente. ¿No? Porque a mí la primera cuarentena me agarra en Lima, cuando ya habíamos escrito el primer capítulo, que era el más fuerte, que era, digamos, la descripción de la matanza. Y a partir de ahí ya teníamos cómo lo hacíamos y viene la cuarentena.
Entonces, esa primera cuarentena que es terrible, bueno, yo salgo en Lima en un vuelo humanitario, entonces hay toda una serie de vivencias que probablemente te van a ayudar a entender este mundo en el que tú estás entrando, ¿no? Que es el mundo de la incertidumbre, es el mundo de la muerte, ¿no? Es el mundo de la muerte, lo que nosotros hemos abordado, y yo lo había abordado ya, y Gabriel también, en su libro sobre la guerra de la Confederación y yo en mi libro de la guerra del Pacífico, pero nunca habíamos tocado el tema de una masacre, ¿no? Porque la masacre ya es todo un animal histórico totalmente diferente al que nosotros nos habíamos encontrado en el camino. Entonces, digamos, tocar la muerte en compañía, ¿no? Tocar la muerte en compañía y vivir la pandemia en compañía, ¿no? Es como esta especie de sincronización, porque este libro se iba a publicar el año pasado, ¿no? Y fue debido a la muerte de mi mamá que un poco paramos, porque no tenía yo la capacidad, digamos, de tocar este tema tan fuerte, y lo pasamos al año siguiente y nos encontramos con una muerte, digamos, planetaria, ¿no? Entonces, este acompañamiento en un tema tan difícil como es la muerte y la violencia, yo creo que ha sido algo que nos ha enriquecido a los dos, ¿no? Porque ya tenías, digamos, la sensibilidad de lo que estaba pasando en el mundo, la cuarentena, y esta sucesión de eventos, que es un poco el libro. El libro es una sucesión de eventos que van ocurriendo incluso de manera simultánea y que van a desencadenar en la matanza, ¿no? Y que digo, bueno, después de la matanza va a tener consecuencias posteriores, pero digamos el tema central te lleva a la matanza. Entonces, muchísimo chat, ¿no? La tecnología, cómo te ayuda, ¿no? Esta lluvia de ideas, como llamábamos nosotros, ¿no? Que se nos ocurría una idea y la comenzábamos a conversar. O sea, no era como ahora, cara a cara, sino era escribiendo, ¿no? Entonces, y tal idea, y viene, y va. Entonces, era como que yo a veces regresaba a las conversaciones para después comenzar a trabajar en mi narrativa, ¿no? En la conversación entre los dos salían, digamos, a veces los argumentos centrales de los capítulos o nos ayudaba a razonar y, digamos, a resolver, ¿no? El tema de los nudos que se iban dando y cómo esa fluidez se iba dando porque habían conversaciones en que los dos estábamos tratando de ir a cómo íbamos a resolver este problema, que me parece que es un ejercicio y que yo recomiendo, ¿no? Un ejercicio de trabajar un libro con otra persona, ¿no? Que es un ejercicio en el cual tú no estás sola en la resolución de este conflicto que a veces como historiadores a veces no nos deja ni dormir. Nos despertamos pensando cómo lo vamos a resolver, pero cuando estás en conversación es como un problema matemático, ¿no? ¿Y qué tal si vemos esta fórmula? ¿Y qué tal si entramos por acá? Y si le agregas este número, de repente por ahí, y das y sale, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí fue, digamos, una cosa fundamental, ¿no? Y aparte, otra de las cosas que es interesante es que escribir es una manera de evadir, ¿no? Entonces, estábamos entrando a un tema que era terrible, pero probablemente más terrible era lo que se estaba viviendo afuera, ¿no? Yo he perdido familiares, familiares cercanos a Gabriel estaban de alguna manera también relacionados, entonces como que la muerte estaba rondándonos, y a pesar de que este era un tema duro y fuerte, era como terapéutico, ¿no? Porque estabas tratando también de entender el dolor de otros, ¿no? Que un poco nos comenzamos a identificar, al menos yo, con los padres de todos estos chicos que no encontraban los cuerpos, que después las cartas les van llegando, ¿no? Entonces hay todo un tema de humanidad, ¿no? Que es lo que dice Gabriel, que es bien interesante, ¿no? Para trabajar la guerra tienes que estar en un estado de equilibrio mental, o sea, para llegar a ese tema, porque es un tema tan difícil y que te mueve tanto, porque tú comienzas a pensar, podría ser mi hermano, podría ser mi hijo, ¿no? Podría ser un pariente. Entonces, es un tema de sensibilidad que al mismo tiempo se sensibilizaba más en la medida que terminábamos, digamos, nuestras conversaciones y en nuestra escritura y nos íbamos a lo que estaba pasando afuera,
¿no? Que eran más muertos, más confinamiento. Gabriel se va de, aparte el libro lo firmamos en diferentes lugares, porque La Punta, Suani, Santiago, Concepción, Ovalle, por todos lados. O sea, era como que la pandemia, y era como huyendo de la pandemia. O sea, a Gabriel estaba huyendo de la pandemia, yo me regresaba acá a Suani un poco corriendo para estar en mi casa. Entonces, geográficamente, el libro también ha sido escrito en diferentes lugares y en diferentes tonos, en la medida que la pandemia iba adquiriendo, digamos, mayor fuerza y se iba volviendo, digamos, en algo mucho más mortal, ¿no? Que era el tema, digamos, de nuestro libro. Y algo más, que es que yo creo que un libro, y era algo que estábamos conversando con Gabriel, ¿no? Es un libro sobre la violencia. Es interesante escribirlo en compañía, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho, y acá termino, probablemente ya se está terminando mi tiempo, yo me acuerdo cuando, digamos, en el momento que separamos los capítulos, yo tenía que trabajar la muerte de estos dos generales, ¿no? Que eran los comandos fronterizos. Gabriel, los nombres son Orocimbo Barbosa y José Orocimbo Manuel Barbosa, y el otro Alcérreca. era Alcérreca. Alcer, siempre me olvido de su apellido. Orocimbo siempre está presente porque Orocimbo da la orden para la matanza. O sea, Orocimbo es la cabeza, es el que es totalmente inflexible en el momento que se pide piedad, y él dice no, o sea, mátenlos, ¿no? Él digamos, y el final, digamos, uno de los capítulos finales es el asesinato de los dos, después de la batalla de Placilla, que es la última batalla, digamos, de la guerra civil. Y lo interesante de esto, ¿no? Es que digamos, ya llegábamos cansados, ¿no? Y me acuerdo que Gabriel me escribía fuerza, porque sabíamos lo que íbamos a enfrentarnos, porque los despellejan, o sea, es terrible lo que ocurre con ellos, ¿no? La manera cómo son tratados sus cuerpos, los ponen en un carretón de basura, los llevan a Valparaíso. Pero lo más interesante de esta historia, que es lo que ocurre, digamos, en estos escenarios inciertos, donde no es que tengas todas las fichas, sino que tú vas avanzando, digamos, tu relato, y te va acompañando un poco el azar, ¿no? Encontramos que uno de los participantes del asesinato era hermano de uno de los que se asesina en Locañas, ¿no? Y eran como estas películas de misterio, ¿no? Estas películas de misterio que tú las vas viendo, pero que tú no sabes muy bien quién es el asesino o no, o digamos, no tienes muy claro el complot, ¿no? Entonces me acuerdo de que con Gabriel hablábamos, pero ¿no habrán estado alguno de los parientes? Y encontramos un relato en el que aparece el hermano de uno de los asesinados, ¿no? Entonces, como que la historia también sola, ¿no? Y esto es algo que es fascinante, y nosotros historiadores lo sabemos, que la historia sola se va cerrando, ¿no? Y que van apareciendo, y esto es interesante, porque nosotros trabajamos el expediente, ¿no? El expediente, digamos, y van apareciendo pequeñas piezas, ¿no? Por ejemplo, el comando que ejecuta, después da una declaración en Buenos Aires, ¿no? Y queda impune porque da la declaración y se desaparece, ¿no? Entonces, comenzamos a ver conexiones con las impunidades del siglo XX, ¿no? Comenzamos a tirar, digamos, de esta matriz, que es una suerte de matriz de violencia, que, digamos, tiene después desarrollos posteriores en lo que va a ser probablemente, digamos, los crímenes que se dan en la época de Pinochet. Yo me acuerdo que cuando hablábamos con Gabriel, porque esto lo hemos hablado, y por eso que creo que ha sido fácil escribirlo, montones de veces yo le decía, pero esto es como un mini estadio nacional, ¿no? Donde se tortura, se ejecuta, se quema, todo junto, en un solo escenario. Y después, cuando hicimos toda la parte digamos, de la introducción, lo que vimos es que los escenarios de violencia requieren estos espacios cerrados, ¿no? Donde la violencia está como contenida entre la víctima y el victimario, y está totalmente, entonces te comienzas a pensar en los lugares donde se torturaba, en Argentina, en Chile, en diferentes partes del mundo. Entonces,
para terminar, digamos, ha sido un libro enriquecedor, nos ha enriquecido como seres humanos, nos ha convertido en colegas así extraordinarios, porque una idea llevaba a la otra y ya comienzas, digamos, a trabajar como pensando en conjunto y que recomiendo a mis colegas. O sea, yo creo que ha llegado el tiempo de trabajos colectivos, ¿no? Y digamos, ahora la tecnología lo permite y nuestra experiencia con las fuentes también, ¿no? Entonces acá lo dejo para pasar a mi colega Marcel y después regresar un poco para contarles cómo, cómo han sido los capítulos en los que hemos articulado el libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Profesor Marcel, por favor. Su audio, profesor, disculpe. Buenas noches a todos los que están asistiendo a esta sesión virtual. Mi agradecimiento a los organizadores, a Daniel Morán, Jesús Yarango y todo el equipo que hace posible que este grupo, Hablemos de Historia, pues convoque y tenga una nutrida agenda de actividades académicas, ¿no? Bueno, yo vengo acá también a hablar de una experiencia personal que de alguna manera conjuga algunos de los temas que ya se presentaron, pero creo que en mi caso el azar juega un papel decisivo, ¿no? Y quiero comenzar un poco por allí. Yo el año pasado dediqué muchísimo tiempo a trabajar una revista que se llama Fray Cabezón. Diría que la leí casi íntegra. Y todo mi tiempo libre, absolutamente todo, ¿no? Con los años uno se vuelve un alma matinal, así que me levanto temprano y tenía, digamos, varias horas de lectura diaria de esa revista, ¿no? A veces con Carmen nos encontramos antes de las 6 de la mañana ya chateando, porque también es un alma matinal. Entonces, bueno, y tenía en mente, de hecho, de esa experiencia de lectura, por supuesto, publiqué 2 artículos sobre la revista, uno que ya salió y otro que está en camino. Y tenía en mente un libro, digamos, sobre el anticlericalismo popular y radical de inicios de siglo en Lima, ¿no? Y comencé a escribir ese libro, de hecho, diseñé los capítulos, empecé a escribirlo ya. Y bueno, ocurrió lo que todos ustedes conocen. Y cuando comenzó cuando la pandemia, digamos, llegó acá al Perú y se dio la cuarentena, como todos creo que lo primero que uno siente es, además de la incertidumbre que se ha destacado, ese desasosiego, ¿no? Ese malestar íntimo, profundo, ¿no? De sentirte, por un lado, acechado por la muerte, como se ha dicho, pero por otro lado también con voluntad y energía de hacer algo frente a esa situación, ¿no? Y en ese contexto, digamos, yo diría que las primeras 2 semanas, como mucho seguramente, seguí, digamos, también con loca pasión toda la noticia y toda la información sobre la pandemia, los cuadros, renové mis habilidades matemáticas, volví a entender qué cosa era un exponencial, etc. Y luego dije, pero esto no es lo mío, yo no puedo hacer cuadros estadísticos, hay gente más especializada que los va a hacer mejor, ¿no? En un momento me acuerdo que comparaba Ecuador, Chile y Perú día a día, los muertos, los contagiados, la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes y todo lo que se hace, ¿no? Pero claro, ¿qué hace un literato haciendo eso en las redes sociales, ¿no? Era un poco absurdo ahora visto a la distancia, pero en ese momento era una forma de calmar la ansiedad y la angustia, ¿no? Entonces, luego, con el equipo, yo estoy a cargo de la Dirección General de Bibliotecas de San Marcos, con el equipo decidimos hacer un archivo COVID-19 Perú. Y comenzamos a recuperar, digamos, distintas fotografías, imágenes históricas, que fue la sección que yo tomé, digamos, empecé a buscar imágenes históricas de otras epidemias, caricaturas, dibujos, y entonces todo empezó a cobrar empezaron, digamos, las resonancias y los ecos, ¿no? Lo que veía, digamos, en la televisión, este estado de emergencia que posibilitó, digamos, la represión, ¿no es cierto?, contra algunos ciudadanos,
pero por supuesto contra ciudadanos que están racializados, que pertenecen a los sectores sociales más bajos. Este miedo que busca soluciones insensatas, remedios mágicos, fórmulas, y de pronto cuando uno empieza a leer el pasado encuentra que eso pasó siempre, que en la fiebre amarilla, por ejemplo, de 1868 en Lima, se ofrecía pues el febrífugo guerrero, ¿no?, que prometía curar la peste, curar la fiebre amarilla en ese momento, ¿no? Y muchísimos otros remedios, digamos, que no tenían efecto, pero que la gente los consumía, y etcétera, ¿no? Y de pronto veo una noticia en la televisión de una clínica COVID informal que se había creado en San Martín de Porres, ¿no?, donde había la tía COVID estaba a cargo de la clínica, ¿no?, que era por supuesto una persona emprendedora, pero sin ningún conocimiento de medicina ni nada, pero funcionaba y había gente que iba y buscaba soluciones. Y de pronto leemos que en la fiebre amarilla también había un lazareto clandestino en la ciudad de Lima, donde la gente se refugiaba y pagaba sus 3 centavos diarios para mantenerse allí, ¿no? Entonces todo eso me empezó a mover y pensar en qué tales continuidades, digamos, de conductas sociales ante la epidemia se daban en la ciudad de Lima, ¿no? Y inmediatamente me acordé de mis fichas de Fray Cabezón, que además había hecho también la revista Prisma en ese momento, y muchas de ellas tenían que ver pues con la peste bubónica de 1903, que es una epidemia en Lima que se expande sobre todo en 1903, pero que se prolonga, digamos, varios años, se hace endémica, ¿no?, como tantas cosas. Y entonces me sentí invitado, me sentí conminado por este azar de fuentes y de experiencias vitales a pensar un libro, un ensayo, fundamentalmente, no quiero llamarlo un libro de investigación, sino un ensayo histórico, pero recogiendo fuentes y haciéndome preguntas transversales, ¿no? Pensando no de manera diacrónica, digamos, las epidemias en el Perú, fundamentalmente estoy trabajando con fiebre amarilla, con la peste bubónica, con el cólera, que además yo viví el cólera, digamos, tenía poco más de 20 años cuando el cólera se hizo presente en Lima en 1991, y también, por supuesto, la COVID-19, ¿no? Entonces no me interesaba a mí ofrecer un cuadro diacrónico de las epidemias, sino más bien pensar problemas transversales. Y hay un momento en el cual entonces surge, ¿no?, de alguna manera sobre la mesa ya el libro, ¿no?, el proyecto del libro, ¿no? Entonces me interesa un tema, digamos, violencia, miedo y humor. Elijo esas 3 grandes categorías, bastante simples, y a partir de ahí pensar, digamos, de manera simultánea, sin respetar, repito, un eje diacrónico, lo que pasó con Lima, porque mi eje es Lima. Este es un libro escrito desde Lima y también contra Lima, de por cierto. Claro, yo no he vivido los avatares y estos desplazamientos de mis colegas que me acompañan en esta mesa. He estado confinado, digamos, completamente en mi casa acá en Lima. Y bueno, empecé primero a usar las fuentes que ya tenía, fichadas, luego a usar los repositorios digitales, y con eso fui tejiendo, armando, digamos, este proyecto, y consideré importante también la parte visual, ¿no?, porque realmente la experiencia de buscar, almacenar, fichar, colocar la metadata, digamos, de las imágenes para el archivo COVID de San Marcos, realmente ha sido para mí una experiencia fantástica, porque me ha permitido comprender mejor el peso que tiene una imagen y lo que condensa una imagen, ¿no? Muchas veces nosotros usamos las imágenes simplemente como fuentes, ¿no?, para que nos sirvan para ratificar o validar algún acontecimiento. Pero las imágenes, como todo producto, digamos, cultural, pues tienen múltiples sentidos y pueden ser interpretadas y pueden liberar, digamos, significados nuevos, ¿no? Entonces, un poco aplicando, digamos, estas lecturas a contracorriente, ¿no?, o en reversa, como quería el historiador indio Guja,
pero centrándome en caricaturas, centrándome en objetos menores. Esta es también otra característica de este proyecto y de este libro, ¿no? Comienzo siempre con episodios que han pasado desapercibidos o que no han tenido, digamos, aparentemente mayor atención de los historiadores, pero que a mí me parecen que abren una serie de preguntas novedosas, ¿no? Y les cuento una anécdota, por ejemplo, ¿no? Para el tema de violencia no sabía cómo abrir el capítulo, ¿no? Todos los capítulos los abro con una parte más narrativa, con un evento concreto que esté vinculado al asunto, ¿no? Y claro, en estos largos días de cuarentena, pues supongo que todos hemos ordenado nuestras bibliotecas, nuestros espacios, digamos, de almacén de papeles y de cosas, ¿no? Y haciendo eso, encontré dentro de un libro un volante de 1991, que por alguna razón guardé, y ese volante era de un sindicato de trabajadores de salud, y contenía, digamos, mucho del discurso estatal sobre lo que se llamaba en ese momento la Gran Cruzada contra el cólera, ¿no? Entonces, ese pequeño volante, ese pequeño objeto material que por mero azar, digamos, sobrevivió y me acompañó 30 años, se reveló, digamos, como la llave para levantar preguntas y para pensar la correlación que había entre la violencia social y la epidemia del cólera en esos terribles años de 1991. Y además, habiendo yo vivido la experiencia, es como que cogí el volante y empezaron a fluir una serie de imágenes, recuerdos, conversaciones, y todo empezó a hacerse más fácil, ¿no? Para escribir. Pero claro, pudo haber ocurrido que ese volante, en vez de guardarlo en ese libro, lo hubiese desechado, se hubiese perdido, y cómo hubiese acabado mi capítulo de violencia, no lo sé, cómo lo hubiese iniciado y qué perfil hubiese tenido, ¿no? Entonces quiero con esto mostrar, digamos, la importancia que tiene el azar cuando uno hace un libro de ensayos, ¿no? Porque este es un libro de ensayos, no es una investigación histórica, digamos, rigurosa y documentada al máximo. A mí lo que me interesa son más bien, como les decía, preguntas transversales sobre experiencias sociales en Lima vinculadas con la peste, ¿no? Estos imaginarios que se levantan. Por ejemplo, una cosa que noté inmediatamente era el énfasis que había en ese volante, ¿no? En la defensa de la familia, ¿no? La consigna era defiende tu familia. En cambio ahora es tu salud primero, ¿no? O sea, y solamente en esos dos lemas uno tiene para pensar y construir cómo se ha modificado la imagen social y el papel que tenemos nosotros como individuos, ¿no? Entonces, el azar para mí ha sido muy importante en este libro. Y lo otro es, por supuesto, el ensayo, ¿no? El ensayo con todas las posibilidades que ofrece, con la pregunta, más que una certeza o una respuesta contundente, ¿no? Me interesa a mí formular preguntas que sigan reverberando, que sigan cuestionándonos, porque así como hemos visto muchas continuidades, y creo que son bastante obvias, ¿no? Por ejemplo, las respuestas religiosas, ¿no? Este vuelo de la Virgen en Arequipa, no sé si ustedes saben, pero en Arequipa la Virgen de Chapi fue movilizada, digamos, en un helicóptero sobre Arequipa el Día de la Madre, ¿no? Pero por otro lado tienes al cardenal de Lima leyendo de manera dramatizada el poema Masa de Vallejo. Entonces la iglesia no tiene una sola respuesta. Hay algunos que todavía se mueven en la lógica del exorcismo, ¿no es cierto?, y la penitencia, pero hay otros que están viendo desde una mirada más ecuménica, ¿no? Leyendo, por ejemplo, ordenanzas regionales sobre la COVID-19, encontré más de una en la que se pedía abiertamente ayuda, digamos, a la divinidad para que detenga la pandemia, ¿no? Y se llamaba pues ayuno y oración, ¿no? Como en la Edad Media. Pero por otro lado, esa misma ordenanza reconocía e invitaba a las otras religiones a sumarse, ¿no? Al ayuno y religión, ¿no? Entonces había una tolerancia, digamos, religiosa que evidentemente ha cambiado. Y así he ido juntando diversas fuentes, muchas de ellas marginales, lo que podría ser la microhistoria, la pequeña historia, pero que sin embargo creo que nos suscitan una serie de preguntas que cuestionan nuestras respuestas y nuestras actitudes ante una situación como la que estamos viviendo, ¿no?
recuerdo mucho que he ido, yo sí he tenido felizmente la oportunidad de poder ir a la biblioteca de San Marcos 4 o 5 veces en estos tiempos. Me acuerdo que mi esposa me decía, pero ¿cómo vas a ir? ¿Te vas a exponer solo por una fuente? Es que necesito consultar ese periódico, tengo que ir, no tengo otra. Esa es mi tarea, mi manera de colaborar en esta circunstancia, digamos, con una narrativa que espero encuentre algunos lectores, ¿no? Entonces, bueno, y claro, encuentras ahí tú las primeras cadenas religiosas, ¿no? De las mujeres limeñas, en las cuales, digamos, por supuesto, se confía en que rezando 9 veces la peste bubónica iba a desaparecer y no iba a tocar a tu familia, ¿no? Y claro, y luego llegas a tu casa y te cae un WhatsApp en el cual te están diciendo lo mismo, ¿no? Donde la sangre de Cristo sigue conservando sus poderes mágicos a pesar del mar de píxeles en el que vivimos, ¿no? Entonces, un poco el libro ha ido así, agitado, digamos, por el viento del azar, por algunas preguntas transversales, con muchas imágenes. Creo que he hecho una galería de imágenes que no solamente tienen que ver con Lima, ¿no? Por ejemplo, está esta fantástica revista Caras y Caretas de Argentina, donde hay muchas imágenes sobre la gripe española, y hay una tremenda imagen en la que hay un personaje que está lleno de elementos, digamos, tecnológicos para protegerse, ¿no? Tiene un molinete, tiene una máscara, por supuesto, tiene una serie de líquidos para espantar los malos olores, tiene salvahumedades en los pies, tiene un letrero que acá que dice, por favor, hábleme de lejos, o etcétera, ¿no? Entonces, claro, uno ve ahí esa fantasía de la invulnerabilidad, ¿no? De creer que como seres podemos estar libres de la bacteria o del virus, ¿no? Y no es así, pues lo sabemos, ¿no? O sea, es simplemente una fantasía tecnológica, pero que sin embargo se vive con intensidad ante cada episodio, ¿no? Y con esto termino. Me da la sensación como que estos episodios tan intensos, tan poderosos, ¿no? De experimentar una epidemia o una pandemia, rápidamente los olvidábamos. O sea, yo el episodio del cólera lo tenía completamente fondeado, Dios sabe en qué zona de mi memoria y de mi psique, ¿no? Pero inmediatamente el vivir nuevamente esto de la COVID-19, pues lo trae a colación, ¿no? Pero luego parece que fuese necesario olvidarlos para poder seguir viviendo y seguir enfrentando el futuro, ¿no? Gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Bueno, vamos a empezar una segunda ronda. Por favor, profesor Gabriel. Estaba pensando en algo que dijo Marcel y que es totalmente aplicado a nuestra experiencia, que es el rol del azar en descubrir documentos que no estaban en nuestros cabales, que era el caso que narraba Carmen, que es casi como de teleserie. Uno de los hermanos de las víctimas se cobra venganza con el victimario. Eso no estaba en nuestro guión y solo, no sé, un par de días antes de entregar el manuscrito dimos con el nombre. Y entonces hay azares que vienen así, pero también lo otro es que de una u otra forma el encierro de la pandemia nos ha permitido cierta flexibilidad mental para salir del corsé del paper académico. Y a propósito de esta libertad más ensayística que uno goza escribiendo libros, además sin todo el prurito de erudición que supone la libertad de acceder a las bibliotecas. Entonces, esa libertad de alguna manera a uno le permite arriesgar más en términos interpretativos. Entonces, eso me llamó poderosamente la atención de lo que decía Marcel. Ahora, quiero hablar de un par de cosas que me sorprendieron y que creo que son elementos muy potentes de este libro, que este libro también parte con una pandemia. El gobierno de Balmaceda, que es el presidente que gobierna Chile, que termina suicidándose después de perder la guerra civil, comienza con una epidemia de cólera, en la que mueren 30.000 chilenos, donde hay pacientes serios, donde hay cordones sanitarios, donde hay confinamiento. Diríamos que es una historia muy irónica, es como la historia, lo sabemos, no es cíclica, no se repite, pero vaya que rima. Entonces hemos encontrado muchas rimas en este ida y vuelta entre la experiencia de ese gobierno y el trauma que significó que un país enfrentase la primera pandemia de su historia en términos modernos. El libro creo que es clave, sobre todo porque nos obliga a repensar de alguna manera la cronología de la guerra. Digamos que
claro, es difícil, es desafiante tanto para peruanos y para chilenos entender esta pulsión bélica que está muy enraizada en el corazón de la sociedad chilena, donde al parecer las victorias militares en el siglo XIX constituyen su razón de ser, su identidad dura. Y esto tiene que ver con una idea de la idea de que Chile está siempre ayudando, siempre exportando la violencia, pero de buena manera hacia sus vecinos del norte. Entonces hay una trilogía bélica que se inaugura justamente a propósito de una efeméride del próximo mes, que es la Expedición Libertadora, el primer gesto de los chilenos por ayudar a la libertad de los peruanos. Después vendría el segundo eslabón, que sería la guerra contra la Confederación, donde los chilenos nuevamente corren para liberar a sus hermanos peruanos de la tiranía de Santa Cruz. Después vendría la siguiente paso de esa epopeya, que sería la guerra contra España en los 60, donde Chile nuevamente arriesga todo por ir a ayudar a su hermano, y su hermano que le responde de manera traidora en la guerra de 1879. Diríamos que ese es el guión epopéyico de Chile para explicar sus controversias. Pero ese guión deja de lado, de manera muy poderosa, cuáles son los conflictos que anteceden y que suceden en la Guerra del Pacífico. Y ese es uno de los elementos poderosos de la interpretación de este texto con Carmen. Es decir, dejar de pensar la Guerra del Pacífico en esta clave de epopeya, de una historia escalonada, de un ejército que además se jacta de ser vencedor y siempre y nunca vencido, y pensar que el antecedente donde estos comandos fronterizos, que es la jerga que utilizamos, han tenido su campo de experimentación en la Araucanía, y ahora en el contexto chileno tenemos todo además un tema con cómo ha sido imposible encontrar una solución pacífica y duradera a los conflictos étnicos que se eclosionaron allá a fines del siglo XIX, y que esta guerra del Pacífico lo que la sigue es la guerra civil de 1891. Y esas dos, y la guerra del Pacífico está entre esos dos conflictos bélicos: expedición contra los indígenas, pero además esa misma generación que hace su entrenamiento militar, el aprendizaje de la violencia en la frontera, termina matándose en el corazón de la República. Diríamos que los chilenos estamos acostumbrados a pensar la violencia cuando está en los bordes, en los márgenes de la República. Ahí de una u otra forma es procesable sin entrar en los dilemas éticos o valóricos del uso y abuso de la violencia. Siempre hay una violencia contra un otro. Y no obstante, esa misma generación lleva la violencia ya no a la frontera contra los mapuches, contra peruanos y bolivianos, sino que la lleva al corazón de la República, que se ha jactado de ser la República modelo. Y en ese sentido, es pensar la guerra desde esa nueva cronología, la guerra civil de 1891, abre de una u otra forma un filón interpretativo mayor que nos lleva a pensar el efecto acumulativo de la guerra. Mario Góngora, un historiador canónico para los chilenos, hablaba de que Chile podía ser asimilado en el siglo XIX a una tierra de guerra. Cada generación vive una guerra. Y el mismo ejército se ha jactado, y uno de sus lemas oficiales es siempre vencedor, jamás vencido. Como si el hecho de ser tierra de guerra o ser siempre vencedor y jamás vencido no tuviese efectos acumulativos. Uno no puede decir la guerra termina acá y después todos los mecanismos, los dispositivos mentales que ha despertado la guerra no se pueden de una u otra forma volver, las relaciones sociales no se pacifican con una firma de un acuerdo de paz. Hay un aprendizaje de la violencia que es como una caja de Pandora. Una vez que uno abre esa caja de Pandora, ya no hay vuelta atrás. Digamos que uno de los elementos fuertes que nos ayuda a pensar este libro, esta tremenda aventura con Carmen, es examinar la guerra en su impacto acumulativo, en los costos sociales de la guerra, podríamos llamarlo. Ya no tanto la guerra victoriosa en términos de epopeya, sino cómo el impacto acumulativo de ver morir, de la masacre, de la violación, de la quema, del saqueo, va de una u otra forma naturalizando una conducta que es limítrofe, que es extraordinaria, pero que estos soldados la terminan banalizando, la vuelven su cotidianidad. Y cómo esa cotidianidad revienta, pero ya no en lugares recónditos, sino a unos cuantos kilómetros de la capital de la República. Esa es una historia fascinante. De eso trata de una u otra forma este libro. Es un libro que es una experiencia nueva porque ya ninguno de los dos tiene que demostrar con papers de investigación y fondos concursables de investigación, cosa que ya hemos hecho en paralelo, sino que
la pandemia de una u otra manera nos ha llegado como un regalo para tener libertad creativa, para escribir una historia de la guerra desde lógicas no convencionales y para apostar a interpretaciones mucho mayores, que ya no están circunscritas en el corsé de la escritura académica como tal. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, yo creo que Carmen comparte eso, no desdeñamos la escritura académica, estamos formados en esa escuela, pero de una u otra forma, escribir en tiempos de pandemia nos ha regalado la oportunidad de flexibilizar y intentar acercar una narrativa de historia a un público potencialmente más amplio que nuestros propios colegas. Y esperamos, y este es nuestro genuino interés, que esta versión en clave microhistórica de la Guerra Civil chilena de 1891, que tiene todos los episodios de un drama humano de aquellos. El primer presidente chileno que se suicida es Balmaceda, el otro es Allende. Hay varios guiños históricos ahí entre una experiencia y otra. Insistiría, tiene todos los elementos de una buena historia. Traiciones, crímenes, matanzas, venganzas. Es como una generación que ha ensayado la guerra con otros externos en la periferia de la República, se termina despellejando. Esa misma generación que, no sé, 7 años atrás había festejado en una borrachera descomunal en las afueras de Lima, en Chorrillos, termina haciendo exactamente lo mismo después de la batalla de Placilla en Valparaíso, saqueando y quemando Valparaíso. Son conductas, insistiría, que no se pueden desmontar de la noche a la mañana. Uno no puede volver eso parte de su normalidad y cuando llega como civil, eso no se desarma. Aprender la guerra desde esas lógicas profundas, de las secuelas, diríamos, emocionales, psicológicas de la guerra, que ahora llamaríamos estrés postraumático, y hay toda una tremenda literatura que ha instado a pensar la guerra de esas lógicas. Creo que es una invitación y un filón muy original que esta experiencia de escribir en tiempos de pandemia nos ha permitido enseñar con mi querida Carmen. Eso. Muchas gracias, profesor. Profesora Carmen, por favor. Su audio. En esa misma línea y un poco continuando lo que dice Marcel y lo que acaba de mencionar Gabriel, un par de ideas. O sea que hay una sensación de que el tiempo se suspende, ¿no? Y digamos, el efecto psicológico que tiene la pandemia es una sensación de esta película de la marmota, ¿no? Que todos los días se repite lo mismo, ¿no? Entonces, esa sensación extraña, casi surreal, de tu relación con el tiempo, yo creo que al mismo tiempo te pone en una posición de arriesgarlo todo, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, te haces la pregunta, ¿por qué no? ¿No? Entonces yo creo que probablemente Marcel tiene esa misma sensación. O sea, acá nosotros hemos tomado riesgos. O sea, este es un libro que arriesga. Este no es un libro que dice, Juanita Pérez dijo, yo digo. No, no, no. Acá nosotros directo vamos y decimos, vamos a cambiar esta cronología por esta razón. Y vamos a poner, digamos, esta idea poderosa que Gabriel acaba de mencionar, que tú no puedes exportar una guerra sin importar las consecuencias, ¿no? Y yo creo que esa fue una conversación que tuvimos en algún restaurante de Santiago cuando comentamos la película En el Valle de Ela, ¿no? Que es una película potente de unos veteranos que vienen de Afganistán y se matan entre ellos en los Estados Unidos. Entonces, digamos, el efecto postraumático de la guerra y el padre, que había sido un veterano de la guerra de Corea y que no entendía esta otra guerra porque todos ellos habían participado, digamos, en una misión en la que habían visto morir un niño. Entonces, ¿cómo digamos, ya eso te va desensibilizando y va creando como decíamos nosotros, máquinas de matar, ¿no? Y estos comandos fronterizos que a veces nos caían bien, otras veces nos caían mal, cuando termina su vida, o sea que te comienzas a identificar que fueron entrenados para matar y mueren en su ley, ¿no? Entonces, yo creo que esos descubrimientos de cosas tan contemporáneas, de guerras tan contemporáneas que nos han metido en este laberinto en el que vivimos, o sea,
la guerra contra ISIS, la guerra contra diferentes enemigos, el otro enemigo, ¿no? El otro enemigo, que yo creo que es un capítulo en el que conversamos, digamos, de toda la idea de la civilización, cómo se va creando, digamos, desde la época de los araucanos, el otro enemigo, ¿no? Y el otro enemigo tiene que ser destruido para yo imponerme, digamos, racialmente, culturalmente, políticamente. Entonces, yo creo que esa idea, digamos, de estar, como dice Gabriel y como dice Marcel, un poco aislado con tus pensamientos, te obliga a repensar muchas cosas, ¿no? E incluso esto que Marcelo lo está haciendo, que es el ensayo, que yo creo que lo nuestro es una suerte de sucesión de ensayos, ¿no? Pero al mismo tiempo que tienen una hipótesis central, o sea que lo nuestro es tiene una hipótesis central, pero nosotros hemos disfrutado cada ensayo, ¿no? Porque si tú lees cada ensayo, tiene su propia lógica, tiene su propia manera de abordar el problema, y uno de los que más nos gustó es Todos los caminos conducen a Placilla, ¿no? Que digamos es el capítulo en el que vemos el viaje de Balmaceda, y un viaje que digamos, que la consecuencia final del viaje es la derrota. O sea, pero cómo íbamos en este proceso, yo creo que es lo que le pasó a Marcel, descubriendo. O sea, nosotros no teníamos todo preconcebido. Un poco es la rapidez del tiempo. Es un tempo que es muy intenso. El tiempo de la pandemia. Entonces, el tiempo de la pandemia te obliga a avanzar muy rápido y también a estimular tu mente, ¿no? Porque acá había unas conversaciones que después me quedaba yo pensando y las tenía que anotar, porque decía, pero qué interesante, no lo había visto de esa manera. Otra de las cosas que yo creo que también Marcela ha mencionado y ha mencionado Gabriel, es que acá vemos la vulnerabilidad del ser humano, la vulnerabilidad del gran relato, la vulnerabilidad del Estado superpoderoso. O sea, y de qué manera eso está de alguna manera reflejando nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo, digamos, estas políticas sanitarias que no funcionan, o estos personajes que recurren a pseudomagia, o nosotros viendo cómo este Estado está implosionando, o sea, lo vemos implosionando, ahí nos damos cuenta que todo lo que construye el ser humano es frágil, ¿no? Es frágil y en cualquier momento, digamos, puede volar en mil pedazos. Y lo que mantiene vivo muchas veces a estos constructos históricos es el relato, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos entrado al relato y lo hemos tratado de deconstruir, hemos podido entrar al territorio de la contingencia con todos estos personajes moviéndose, ¿no? Incluso es el viaje final de Chile, ¿no? Porque nosotros comenzamos a experimentar el tema del viaje, y es un viaje de retorno a la capital con todo este, digamos, aprendizaje violento para instalarlo en la capital. O sea, es impresionante cómo todo lo que ocurre, digamos, en la periferia termina en la capital, y lo que nosotros analizamos es el incendio de la Ruca Mapuche, o el incendio en Chorrillos, se vuelve a repetir en Valparaíso, se vuelve a repetir en Lima, ¿no? Entonces, digamos, este proceso de reinterpretación, ¿no? Que es cuando no tienes un corset, o sea, cuando estás libre. Y yo creo que la libertad del momento que estamos viviendo te permite este proceso de experimentación. Y es un proceso de experimentación, y en ese sentido me gusta mucho lo que dice Marcel, que tiene mucho de azar, ¿no? Y yo creo que Basadre, con toda su necesidad de poner una narrativa, digamos, organizada, él habla del azar en la historia, ¿no? Entonces, cómo esto es azaroso, como la misma pandemia es azarosa y la historia es azarosa. Entonces es otra manera de ver, digamos, la historia, con toda la vulnerabilidad, con toda la fragilidad que tiene el ser humano, y con toda la respuesta violenta que puede tener también en ciertas circunstancias, que era lo que nosotros veíamos justamente en Locañas, cuando el gobierno de Balmaceda es frágil. O sea, la violencia nace de la fragilidad.
¿no? De cuando él se da cuenta que todo el juego ya se le está terminando, digamos, entra esa parte mucho más violenta. Entonces un poco para terminar, ¿no? Yo creo que cuando te arriesgas y cuando termine la pandemia, yo creo que quedarnos con esa actitud de arriesgar, o sea, cambiar de temas, hacerse otras preguntas, como dicen los americanos, salir de la caja. Yo creo que nosotros hemos salido de la caja y ya estábamos tan felices fuera de la caja que seguíamos inventando cosas, el Estado que se mueve, itinerante, los comandos, hicimos un perfil de los comandos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estos tiempos también, y yo creo que hay algo a mí que quisiera terminar con eso, es el amor a la historia y el amor a escribir, ¿no? Entonces el ser humano, digamos, en estos momentos de dificultad, no es una casualidad que las mejores historias, digamos, de la literatura han nacido en tiempos de pandemia. El ser humano se refleja un poco la palabra le sirve de consuelo, ¿no? Entonces a través de la palabra comienzas a construir mundos, ¿no? Y esos mundos al final comienzan a tener sentido, ¿no? Entonces yo creo que lo que yo dejaría para el final es esta idea de mantener ese fuego vivo, ¿no? De tomar riesgos, de experimentar, ¿no? De no estar siempre convencido de seguir, digamos, un libreto o un guión original, ¿no? Seguir en tus propios temas, sino seguir evolucionando. Yo creo que eso le va a hacer mucho bien a la historia y nos va a hacer mucho a nosotros, como seres humanos. Y acá simplemente para contar una anécdota final que no conté, nosotros revisamos el texto el día que lo entregamos. El día anterior yo me había tenido que lidiar con la muerte de los dos generales y le dije a Gabriel, yo hoy día no puedo revisar, vamos a esperar para tener un poco de tranquilidad. Y en la mañana nos pusimos a leer todo nuestro texto. ¿Te acuerdas, Gabriel? Era como un momento en el que tú veías la obra y no te lo podías creer. O sea, yo decía, pero ¿cómo ha podido fluir? ¿Cómo ha podido? Entonces yo creo que el proceso de creatividad humana es mucho más poderoso que cualquier desafío que la vida le pueda poner, ¿no? Y yo creo que esa es la gran lección, que el ser humano siempre sale por su creatividad, por su capacidad, digamos, de responder a situaciones difíciles a través de su palabra, ¿no? Y yo creo que en ese sentido yo es lo que yo he sentido con la creación de este libro que espero pronto podamos leer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Carmen. Para finalizar, profesor Marcel, por favor. Disculpe su micrófono, profesor. Quería seguir un poco en la línea de Carmen, ¿no? Porque uno va acumulando lecturas con los años y nunca sabes en qué momento van a interpelarte y van a adquirir, digamos, una importancia crucial en tu propia escritura, ¿no? A mí me encantó la primera vez que leí La muerte en Venecia de Mann, y sin embargo nunca escribí nada sobre ello, simplemente fue el mero disfrute, el goce del lector, ¿no? Pero ahora que escribía el capítulo de violencia de mi libro, inmediatamente me vino como un campanazo y dije, Thomas Mann, La muerte en Venecia, ¿no? Que narra la epidemia del cólera en Venecia, ¿no? Pero es además también el final de una época, el final de esa gran burguesía europea, ¿no? De la Belle Époque, y es también el amor, digamos, por ese cuerpo joven, esa fruta demasiado madura, dice el narrador en un momento, que es el que va a enfermar al protagonista y que lo va a condenar a la muerte. En fin, se abre una serie de resonancias simbólicas extraordinarias, ¿no? Las góndolas como ataúdes que surcaban los canales, ¿no? Llenas de ataúdes, la gente huyendo, ¿no? Los turistas huyendo del lugar, la belleza de Venecia, pero también los olores mefíticos, ¿no? La pestilencia, ¿no? Que inmediatamente me recordaba la Lima de los 80, de fines de los 80, de inicio de los 90, ¿no? Ese centro de Lima, pues, que era un olor espantoso, pero que sin embargo atraía a la gente. Los jóvenes íbamos allí en pos de los bares, de los libros viejos, de la conversación, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que en la literatura hay una beta que siempre encuentra el momento para interpelarte, ¿no?
Recordaba también, no sé si ustedes conocen esta novela Los novios de Manzoni, novelas clásicas del siglo XIX, que tiene los últimos capítulos sobre la peste en Milán, ¿no? Y habla de los lazaretos, y justo volví a esa novela también cuando estaba por acá en mis fuentes, digamos, leyendo la famosa, El Lazareto de Maravillas, ¿no? Que Billinghurst manda a quemar, ¿no? Que es un episodio menor dentro de la historia del higienismo en el Perú, pero que sin embargo me ha permitido a mí, a partir de allí, levantar una serie de cosas y la época, digamos, ese mandato higienista con toda la violencia que implica, ¿no? Carmen hablaba de esta correlación íntima entre el poder, el Estado y la violencia, ¿no? Para construir y destruir, por supuesto, lazos sociales, ¿no? Entonces, un punto importante, digamos, en el caso mío de la escritura de mi libro, ha sido estas fuentes literarias de todo tipo, ¿no? Porque desde los grandes textos que estoy mencionando, o el propio de Camerón, por ejemplo, ¿no? De esta gente huyendo de la peste de Florencia para narrarse historias, y de alguna manera siento que de algo de eso hemos hecho nosotros, ¿no? Sin poder huir, porque claro, estamos atrapados en nuestras casas, refugiados en este sólido tiempo propio, pero escribiendo y buscando construir relatos que puedan interpelar, que puedan encontrar, ojalá, lectores, ¿no? Entonces, esa tarea es la que hemos afrontado, producto de distintas circunstancias, voluntades y azar, ¿no? A mí una cosa que me parece realmente increíble, lógicamente yo no he entrado al tema médico propiamente de estas epidemias, pero sí me ha interesado mucho las grandes imágenes culturales que se han construido alrededor de ellas, ¿no? Y por ejemplo, esta correlación entre epidemias y violencia es impresionante, o sea, se remonta, por supuesto, a la Edad Media con esta idea de los untadores de peste, ¿no? Personas que podían untar, digamos, el mal, ¿no? La plaga, y que eran perseguidos, y por supuesto eran siempre los judíos. En el caso peruano, por ejemplo, la correlación entre la fiebre amarilla con los chinos, que es tenue todavía, pero que ya en la plaga de 1900 es mucho más clara, y se los acusa a ellos directamente de ser el primer caso, digamos, a pesar de que todos los profesores de medicina de San Marcos decían que no era el primero. En la imagen social quedó que el primero fue el chino Ubi, ¿no? Que era un cocinero. Por supuesto tenía que estar vinculado a la cocina, porque había toda esta mala fama de la cocina y las fondas chinas, ¿no? Incluso se pone una fotografía de su casa para que quede claro, pues, el estigma, y se abra toda una época de violencia muy fuerte en esa década inicial. Entonces, claro, una modernidad, digamos, que se experimenta, se convierte en una ilusión para los limeños a inicios del siglo XX, pero que intervenida por esta epidemia de peste crónica, y que de alguna manera los va a mostrar en todo ese revés, más bien, de la modernidad, todo ese lado siniestro, ¿no? Todo ese lado oscuro de violencia, de racismo, eh, eh, y por otro lado ese discurso, esa medicalización de la sociedad que estamos viviendo hoy, ¿no? Es decir, la voz, digamos, que tiene la autoridad y el poder ahora es la voz de los médicos, la voz de la estadística, ¿no? Ellos formalizan la realidad y los que de alguna manera construyen un relato científico de lo que está pasando. Pero lo que a mí me ha interesado más bien son los relatos culturales que se desprenden y se levantan en estos tiempos de crisis, ¿no? En estos tiempos de pandemia. Eh, También creo que una característica de mi libro ha sido la heterogeneidad de fuentes, ¿no? Como les decía, he trabajado mucho con gráficos, pero también con textos narrativos que algunos podrían considerar menores, ¿no? Como por ejemplo la poesía de Leonidas Yerovi, su poeta de inicios de siglo, poco conocido, que no está en el canon literario nacional, pero es el primero que escribe un poema largo que se llama Oh, la peste, ¿no? Y lo que propone en ese poema es que hay que huir de Lima, hay que huir a Matucana, ¿no? Que esa es la única salida para librarnos, ¿no? Y claro, y mientras tanto iba escuchando amigos o gente que comentaba que había que irse a las playas de Asia, que había que dejar Lima hasta que esto pase, que iban a ser unos pocos meses. Entonces todo empezaba a cobrar y tener ecos y resonancias, ¿no? Y sí, arriesgarse, atreverse, ¿no? Por ejemplo, busco conectar algunas de las aprehensiones que están en Boccaccio
con las de Yerobi, y en fin, un aviso publicitario con un afiche estatal, y de pronto un dibujo de un pintor como Bruegel, ¿no? Que tiene el tema famoso de la carroza de la muerte, o alguna figura del Bosco con un volante del siglo XX, en fin, efectivamente creo que es un tiempo muy especial el que hemos vivido y que estamos viviendo, y que nos permite arriesgar, que nos permite correlacionar de una manera mucho más libre que en otras circunstancias, ¿no? Y entre otras cosas también porque tenemos más tiempo, o sea, yo solamente en lo que me demoraba en ir a San Marcos y volver todos los días, he ganado 1 hora y media limpia, ¿no? 90 minutos diarios, que puede parecer poco para alguien, pero si los dedicas a leer, a escribir, es un montón de tiempo. Entonces, sí, es cierto que te afecta lo que estás viviendo, tu país, el desastre en el que estamos, el colapso, las muertes y todo, pero también es cierto que tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Y de alguna manera esto es lo que somos, esto es lo que hacemos, y por eso creo que todos nos hemos comprometido con distintos proyectos, ¿no? Como los escucho a ustedes y también a otros colegas, a otros amigos. Entonces creo que esta escritura, digamos, en estas circunstancias tan especiales, por un lado son un desafío terrible, pero por otro lado te abren una gama de posibilidades que van a permitir seguramente, ojalá, libros interesantes para todos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesores. Ha sido un placer escucharlos. Ahora le voy a pasar la palabra al profesor Cristian Sánchez para que pueda leer las preguntas del público. Gracias. Bien, buenas noches para cada uno de ustedes. Tenemos una pregunta que encierra también para justamente lo que están hablando, para las tres personas. Dice así: el encierro que ha ocasionado la pandemia hace que el historiador perfeccione su narrativa al escribir un ensayo. Dejo la palabra para Gabriel, quien pueda darnos esta primera respuesta. Yo creo que significativamente sí, más allá de las condiciones de tiempo, el hecho de escribir un libro, la posibilidad de escribir un libro en términos académicos ya es un regalo. En tiempos donde la academia en particular ha tendido a profesionalizar la escritura y por lo tanto un libro ya no es un objeto valorado, sino más bien un artículo, y se da la paradoja donde un texto de 15 a 20 páginas es mucho más valorado que un libro de 300 páginas, en tanto esté indexado en los repositorios en los que debe estar indexado. Solo el hecho de tener el tiempo para escribir un libro, aventurarse por el formato del libro, ya es un privilegio que permite cierta libertad, pero aún más, y uno de los elementos que hacían notar muy bien mis colegas, el hecho de la limitación a las fuentes, a justificarse o a escudarse en la apoyatura frente a las fuentes, el prurito de erudición que se instala en uno, de tener que corroborar cada cierto porque tiene la fuente disponible y tiene la libertad para hacerlo. Cuando eso ya no está, uno de una u otra forma se enfrenta ante la soledad de la pantalla y la hoja en blanco, y por lo tanto ahí fluye de una u otra manera una creatividad, una sensibilidad frente a la escritura que es fruto de estas circunstancias que son de todo punto anómalas. Probablemente ninguno de nosotros tendría ni la tranquilidad ni arriesgaría tanto para escribir si estuviese por un lado presionado por el formato paper, el formato de artículo, pero al mismo tiempo si pudiese descansar en la erudición habitual en la que estamos acostumbrados los académicos. El hecho de sentarse a escribir sin tener la apoyatura, el aparato crítico de erudición tradicional, instala e incentiva una libertad que es de todo punto inédita, y por lo tanto deberíamos valorarla, aprovecharla. Y yo creo que eso ha incidido en arriesgar a interpretaciones, en reflexiones que de una u otra forma no habríamos tenido. Este libro, soy plenamente convencido de que habríamos tenido buenas reflexiones y buenas ideas, pero nunca con la riqueza tal que si lo hubiésemos realizado en tiempos tranquilos, donde cada una de estas ideas, de estas inquietudes, hubiésemos tenido que someterlas a la revisión, a la confrontación erudita convencional de nuestros trabajos. El hecho de poder apostar y armarlo en términos de diálogo ha sido una ganancia que nos ha permitido explorar y arriesgar interpretaciones que siguen siendo válidas, que están por supuesto sustentadas, porque somos historiadores en todo caso,
pero el hecho de prescindir de la erudición, que muchas veces pasa como una justificación para eludir la originalidad. Yo creo que en ese sentido, esta experiencia anómala con todo ha permitido que uno arriesgue más y sin duda ha incidido en la riqueza del proceso de escritura ante la imaginación. De hecho, nos has instalado frente a la imaginación, algo que para los historiadores no es tan tradicional. Eso. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Pasamos ahora con la respuesta de la doctora Carmen. Ahora sí. El mismo concepto de ensayo, ¿no? Que lo inventa Montaigne, ¿no? Que digamos, el mundo de Montaigne es un mundo de guerras religiosas, o sea, está rodeado, en ese momento Francia está pasando por momentos muy difíciles, ¿no? Entonces, es la idea de experimentar, ¿no? Es ensayar, es experimentar, ¿no? Y esos ensayos son magistrales, o sea, el ensayo sobre los caníbales, el ensayo sobre las carrozas, el ensayo sobre la amistad, ¿no? Entonces yo creo que él también, en esa torre donde vivía, ahí en Burdeos, me parece, ¿no? Que nunca pudimos visitar, que estuvimos en Burdeos, pero no pudimos, visitamos la tumba de Flora, pero a mí me hubiera gustado visitar, digamos, esta pequeña torre donde él escribía, ¿no? Entonces todo este tema de que él está innovando, ¿no? Yo creo que ahí en ese ensayo, él está innovando y él no tiene, pues, como muy bien dice Gabriel, a la academia, diciendo que si citaste a tal o a cual, que te olvidaste de tal historiador, de repente se molesta, te va a hacer una mala reseña. O sea, nosotros no pensábamos en esos términos. O sea, nosotros lo que pensábamos era que al romper con esta cronología, podíamos, digamos, hacer volar una mirada totalmente rota, que estaba totalmente equivocada y que si la poníamos, digamos, en nuestra nueva cronología, que puede ser discutida, puede ser analizada, podíamos poner en funcionamiento a nuestros comandos fronterizos. O sea, estos comandos fronterizos se movieron de guerra en guerra, ¿no? Y los logramos identificar, logramos ver que el que había servido en Angol, después estaba en Chorrillos y después estaba en Placilla, o sea, estaban moviéndose. Entonces, yo creo que este proceso de ensayar, de experimentar, te da estructura diaria, porque como bien dice Marcel, yo soy muy mañanera, creo que a veces a Gabriel le mandaba mensajes, creo que a las 5 de la mañana, porque es la hora que yo pienso y tengo estructura. Pero por otro lado, tu relato o lo que tú estás escribiendo está desestructurando. ¿Me entiendes? O sea que tienes estructura en tu vida, pero tu creación es totalmente, está rompiendo con las estructuras. No sé si me dejo entender. O sea, es como una especie de paradoja, ¿no? De que ese tiempo que tienes, y yo creo que ese es otro de los privilegios, digamos, que debemos reconocer. O sea, que no todo el mundo en pandemia tiene este privilegio de teletrabajar, de estar en tu casa, digamos, leyendo, ¿no? Porque digamos, la gran mayoría está sufriendo la pandemia. Entonces, yo creo que lo que dice Marcel es muy cierto. Si tú tienes ese privilegio, haz algo positivo, productivo con ese tiempo, ¿no? Que puede, digamos, transmitir una nueva mirada, como el caso tuyo de la literatura, una nueva mirada como el caso nuestro de la construcción del Estado chileno, pero estamos haciendo algo productivo con este tiempo que la vida nos ha dado, digamos, por cuestiones totalmente circunstanciales. Y en ese sentido, este uso del tiempo, ¿no? Que es, digamos, productivo, es algo que yo... Y otra de las cosas, y acá termino con la pregunta que yo creo que es bien interesante y creo que también ha pasado con nosotros, es de que uno ya tiene lecturas, o sea, ya tienes lecturas, digamos, en tu inconsciente, montones de lecturas, montones de reflexiones, libros que has subrayado y que están ahí en tu disco duro.
y que justamente como has entrado en este nuevo escenario que es el de la imaginación, el de tratar de... vienen las conexiones. O sea, las conexiones que vienen como milagros. O sea, a veces nosotros decíamos, pero mira, el viaje, en esto que descubrimos, que en el lugar donde habían asesinado a Portales, se queda Balmaceda, o sea, en la zona de Quillota, ¿no? Y que Vidaurre se llama, o sea, hay dos Vidaurres, el Vidaurre que lo manda a matar y otro Vidaurre. Entonces, habían como coincidencias históricas. La telegrafista es una espía, ¿no? Entonces comienzas a hilar fino y comienzas a encontrar como claves, ¿no? Hay como claves y tus lecturas permiten, digamos, y eso es lo que nosotros a veces como historiadores no reconocemos con esta cosa de la nota a pie de página, que la nota a pie de página está acá, o sea, está en tu cabeza, ¿no? Y que a veces tienes que ponerla y darle crédito para que te reconozcan y te promocionen al próximo nivel, ¿me entiendes? O sea, que a la academia le tienes que rendir un tributo que no tendrías que rendírselo si funcionaras, digamos, si fueran otras las maneras como se catalogaran este tipo de trabajos. Entonces, yo lo que he descubierto, y en ese sentido, qué interesante esta charla, que se produjeron montones de conexiones. O sea, conexiones que no habíamos previsto y que íbamos descubriendo en nuestras conversaciones, muy similares a las tuyas, ¿no? Un libro que leíste que se parece a lo que está pasando en la guerra, algo que está haciendo un personaje, y tú lo comienzas a conectar, y al final hicimos esta conexión con la época de Pinochet. O sea, de que, por ejemplo, la declaración de San Martín en Argentina podría muy bien haber sido la declaración de cualquier militar involucrado, digamos, en un crimen de guerra. ¿Y qué cosa es lo que él responde? Yo estaba, ¿cómo se llama? Estaba siguiendo órdenes. Fueron órdenes superiores de mi comando, ¿no? Entonces, él es un personaje que es como un robot. Entonces, tú te das cuenta que hay, digamos, matrices que se van repitiendo en la historia y que estas situaciones inéditas, digamos, te permiten descubrir. Y para mí ha sido realmente un privilegio poder hacerlo, ¿no? Muy bien, damos pase ahora para la respuesta al profesor Marcel Velázquez. Quizá podemos atender a otras preguntas, que hay varias. Yo no tengo nada más que agregar a lo que ya dijo Carmen y Gabriel. A ver, sí. Una pregunta que también es para los tres sería la siguiente. ¿Qué les llamó la atención en la construcción del enemigo interno en los distintos escenarios que examinaron? ¿Notaron continuidades y novedades? Por ejemplo, yo mencionaba lo de las epidemias y el racismo, ¿no? A mí me pareció impresionante, digamos, ver cómo se construye, ¿no? Cómo se construye una maquinaria simbólica para atribuir la responsabilidad de la epidemia a otro, y a ese otro deshumanizarlo, asociarlo con lo bestial, y por lo tanto luego poder liquidarlo o excluirlo, marginarlo, ¿no? Y claro, y mientras leía eso, por ejemplo, en el caso de los chinos, por otro lado, escuchabas a Trump diciendo Chinese virus, ¿no? O sea, estabas en una dinámica en la cual el presente te interpelaba y te obligaba, digamos, a leer eso en un contexto mayor, ¿no? Entonces creo que es fundamental, o sea, las sociedades humanas son también máquinas de construir alteridades, ¿no? Y una situación de crisis como una epidemia, pues multiplica esa potencia que no es solamente semántica, que no solamente es verbal. Por ejemplo, Valdelomar, que disfrutaba tanto en los fumaderos de opio chinos, no duda en comparar a los chinos pues con una tenia que tenemos enroscada y que nos está devorando. Entonces tú ves ahí esas dualidades y ves esas continuidades, ¿no? Con el tiempo, por ejemplo, también recordaba el caso de la carroza, ¿no? Que era la que recogía a los muertos en 1903. Estaba conducida por un indígena, Maldonado. Y mientras leía y averiguaba más sobre eso, leo una crónica de Joseph Zárate
sobre la COVID y quiénes son los que recogen a los muertos en los cerros de Lima, los venezolanos, ¿no? El otro, ¿no? Aquel que está subalternizado, que está en una condición de precariedad. Entonces, inmediatamente creo que esta construcción de una alteridad monstruosa que desafía y reta y que a quien se le carga, digamos, la responsabilidad de la epidemia, aun cuando haya disminuido en el largo tiempo, es una continuidad, ¿no? Gracias. Muy bien. Tenemos una última pregunta para los tres. Dice lo siguiente. ¿Cuáles son los desafíos que debemos de asumir los académicos en el mundo post-pandemia? Gabriel, iniciamos contigo la ronda de respuesta final. Yo creo que esa pregunta me queda demasiado grande para responderla yo. No sé si existirá algo así como un mundo post pandemia, no soy tan optimista. De hecho, lo que nos ha enseñado la pandemia es que todas las planificaciones a largo plazo son como neblina. Somos más frágiles de lo que creíamos. Por lo tanto, ni yo creo mucho en el rol público de los historiadores como si fuéramos los grandes demiurgos, como aquellos que estamos llamados a transformar la sociedad. Nunca me he comprado, siempre creo que nuestro rol es mucho más modesto, y tampoco albergo muchas expectativas donde el horizonte post pandemia va a ser mucho mejor, así que yo prefiero tomar distancia no me arriesgaría, yo soy consciente de mis limitaciones y no tendría un relato. Lo que sí querría volver sobre la respuesta a las continuidades del enemigo, porque hay muchas cosas que se parecen, dado que la peste y la guerra son de una u otra forma hermanos gemelos, que tienen escualjano bifronte, son dos rostros, pero que miran de una u otra manera a la misma realidad. Y es la recurrencia, y esto es impresionante, las conexiones que uno puede realizar, porque está por una parte esta secuencia de deshumanización, animalización racial del otro, que en el caso chileno se aprende desde muy temprano, ya en la década de 1850, para justificar la expansión del sur, la apertura de la frontera hacia el mundo indígena. Y ese mismo utillaje mental, esa misma maqueta ideológica de inferiorización, de racionalización del enemigo, de biologización de las diferencias, podríamos llamarla, en este día una identidad blanca chilena que se parapeta frente a un otro que además es inferior, es la misma que se exporta, porque ella de una u otra manera tenía una probada eficacia retórica para justificar la expansión hacia el sur, es la misma que se ensaya para exportar la violencia hacia el norte y para permitir la ocupación de los territorios de Bolivia y de Perú en la Guerra del Pacífico. Ahora, la ironía es cómo reciclamos esa oposición binaria entre ellos y nosotros, que había estado en clave racial en una guerra civil. Pues bien, lo que hace la guerra civil es reinventar una nueva dicotomía, y ahí yo vería una ruptura, que una dicotomía clasista, que también en la pandemia aparece esa dicotomía clasista, aparecen en la pandemia chilena, uno puede encontrar esas dos dicotomías. En Limache, por ejemplo, en marzo habían unos afiches que decían fuera los chinos, porque ellos trajeron la epidemia, pero también hay que encerrar a los cuicos, diríamos las personas de mayores ingresos en el contexto chileno, ellos son los que pudieron ir a vacacionar al sudeste asiático y ellos importaron también la pandemia. Y en el caso de la Guerra Civil de 1891, el paradigma racial se reinterpreta en clave de clase, es los ricos versus nosotros. Y es interesante porque el conflicto que estamos examinando, que examinamos en este libro con Carmen, es la única vez en la historia chilena donde las víctimas son los ricos. Generalmente la historiografía tiende a ver que las víctimas de la violencia política siempre son los pobres, los marginales, los obreros, y estamos acostumbrados a esa narrativa muy relativamente cómoda. La matanza de Locaña es la única vez donde las víctimas son los hijos de los más connotados miembros de la élite chilena. De hecho, antes de fusilarlos a todos, el pelotón pregunta quién es quién, y los sectores artesanales, los campesinos, los dejan escaparse, y solo se asesinan, y solo se mutilan, y solo se ensañan contra los hijos de la élite, porque de una u otra manera lo que hace la guerra es subvertir esa polaridad racial e instalar allí una dicotomía de clases. Esa sería una de las grandes rupturas que tiene la guerra civil
de 1891 respecto a la construcción del otro, a la construcción del enemigo. Eso querría decir. Bien. Doctora Carmen. Su audio, por favor, su audio. Ya, ahora sí. Esta pregunta, ¿qué debemos asumir los académicos? O sea, yo lo que creo es de que la academia debe integrarse a través de estas reflexiones. O sea, tampoco quiero pronosticar cuál será el horizonte, qué tarea nos tocará, no sabemos si vamos a sobrevivir la pandemia o no, cosas de esa naturaleza. Acá en Estados Unidos se está incluso cuestionando el college y la universidad, si va a lograr, digamos, superar esta idea de la teleeducación, qué va a pasar con los profesores, vamos a ser sustituidos, o sea, no se sabe muy bien, ese es un mundo totalmente incierto. Pero lo que yo creo que sí es cierto es que este tipo de iniciativas como las de Daniel tienen que continuar, ¿no? Porque son enriquecedoras, porque son integradoras, porque podemos conversar con todo el Perú, podemos escuchar ponencias de lo que está, de la historia que se está haciendo en otras partes del Perú, en otras partes del mundo. Y yo creo que esa debería ser la tarea a futuro, fortalecer estos espacios de diálogo, de tertulia, de conversación, donde todos aprendemos y todos nos enriquecemos mutuamente. Yo creo que esa podría ser una de las lecciones, si es que la pandemia finalmente es, porque la Organización Mundial de la Salud nos acaba de decir que de repente nunca va a ser derrotada la pandemia. Yo me he quedado, pero como si lo dicen ellos, ¿qué nos queda a nosotros, ¿no? Entonces, todavía no se sabe. Ahora, volviendo a lo que dice Gabriel sobre la alteridad, ¿no? Lo que decía Marcel, máquinas de construir alteridad. Y eso es parte importantísima de nuestro libro. O sea, cómo el Estado chileno, digamos, es una maquinaria, pero al mismo tiempo tiene a sus operadores, que son los comandos, que son máquinas de construir alteridad, ¿no? Y si vamos, nosotros comenzamos, digamos, a mediados del siglo XIX, pero habían relatos de la década de 1820 de personas visitando la Araucanía donde decían que los mapuches eran maricones, ¿no? Porque tenían el pelo largo, porque se arreglaban no sé de qué tal forma, y después comienza a instalarse esta idea de los maricones. Los incas son maricones, ¿no? Los peruanos son maricones porque los incas eran maricones, los limeños andan como muy emperifollados, con olor, también son maricones, Balmaceda también es maricón, ¿no? Entonces, cómo digamos, en la dicotomía para descalificar, para maltratar esta idea de género, ¿no? De subestimación, digamos, de lo femenino, que yo escribí hace muchos años un artículo sobre la feminización de Lima. O sea, Lima es una prostituta, Lima es Babilonia, en Lima las mujeres están todas medias desnudas, ¿no? Entonces, esta fantasía que se crea en la cabeza de estos personajes que creen pues tener el control, ¿no? Entonces tenemos, y acá termino, ¿no? un relato con el que empezamos justamente el capítulo sobre la construcción de la alteridad, ¿no? Que es este general que está en la Araucanía con sus amigotes, y entonces uno de ellos le dice, ¿crees que lo puedas? Y hay un indio que sale corriendo y le dice, ¿le das? Agarra el rifle y lo mata. O sea, le da un balazo, una cacería humana. O sea, y este general está después en Lima, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué entrenamiento de cacería humana, de denigración, de maltrato, ¿no? O el que está incendiando Rucas, está incendiando Moquegua. Es el mismo, ¿no? Entonces, cómo estos comportamientos, como dice Marcel, y como dice Gabriel, son comportamientos aprendidos. Ahora, lo interesante es el enemigo interno, que por ahí quedó ese concepto, que como todo esto al final termina como un boomerang contra ti mismo, ¿no? Que es, el discurso ha sido pero tan perverso que ya todas las partes no pueden reconocer al otro como un ser humano.
Entonces, en esta matanza se rompen todos los cánones, digamos, y el que entra a la hacienda dice, mueran los futres, o sea, mueran los ricos, ¿no? Entonces, a matarlos, a fusilarlos, a robarles, y mientras tanto se liberan a los empleados, pero se violan a las mujeres, ¿no? Y se roba todo, el robo, digamos, como parte también del aprendizaje, ¿no? Entonces, cómo estas maquinarias de construcción de la alteridad al final terminan destruyendo cualquier posibilidad de unidad, de armonía, ¿no? De estados más o menos saludables, ¿no? Que puedan convivir. La convivencia se destruye, ¿no? Y yo creo que la guerra civil del 91 es la ruptura total de la convivencia, ¿no? Porque no solamente es esta matanza, es el incendio de Valparaíso, que es prácticamente una copia del incendio de Chorrillos. O sea, uno está viendo los dos incendios y uno está diciendo, ¿qué cosa pasó acá? O sea, ¿cómo lo han repetido? Entonces, yo creo que también, y en ese sentido, Marcel tiene mucha razón. ¿Cuáles son las lecciones? Probablemente tú también lo has pensado. O sea, ¿cuáles son las lecciones de las pandemias? ¿Cuáles son las lecciones, digamos, de comportamientos que hay que cambiar? ¿No? Cómo estamos unidos, estamos atávicamente atados a estos comportamientos. Y algo que no se ha mencionado y me parece importante, en plena redacción ocurre el estallido social en Chile. Entonces, digamos, nosotros veíamos el monumento de Baquedano pintado con símbolos mapuches y decíamos, pero esto es la historia. O sea, digamos, Baquedano que estuvo peleando en Chorrillos, pero que también estuvo reprimiendo en la Araucanía y que ahora su monumento está siendo totalmente desacralizado, ¿no? Entonces, como que la historia también te está ayudando a entender estos fenómenos en los cuales, digamos, el presente está interpelando al pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido también muy aleccionador para nosotros escribir y ver la historia en movimiento, sobre todo la historia en Chile en estos últimos meses. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Profesor Marcel Velázquez. Sí, solamente también me parece que imaginar un mundo post-pandemia es un exceso de optimismo, ¿no? En el sentido de que la humanidad ha convivido y convive con epidemias y pandemias, ¿no? Una de las cosas que más me sorprendió en estas investigaciones de estos últimos meses es que la epidemia del cólera que llegó al Lima en 1991 comenzó 30 años antes en Indonesia y estuvo paseándose por todo el mundo, destruyendo y matando, hasta que llegó al Callao en 1991. Entonces, no hay un momento, digamos, en el que estemos libres de las epidemias, ¿no? Son pequeñas transiciones, pero y por la manera como hemos ido destruyendo los espacios naturales, por el tráfico de animales, estos wet markets, ¿no? Chinos y todo esto, no solamente ahí, sino en el sudeste asiático. Todo eso lo que nos dicen los especialistas es que las epidemias van a ser cada vez más frecuentes. Entonces, más bien tenemos que, ya que parece imposible que cambiemos de conducta respecto de nuestra destrucción sistemática del medio ambiente, convivir con las epidemias, un poco como dice la OMS, ¿no? O sea, es como el SIDA, va a estar ahí siempre, este es el SARS-CoV-2, hay un SARS-CoV-1, hubo una serie de epidemias, digamos, en las últimas décadas, mayores o menores. Entonces, es como que la convivencia, ¿no? Y entender además que no hay una moral en la naturaleza, ¿no? El virus se propaga porque esa es su naturaleza, ese es su arete, como dirían los griegos, ¿no? Es su función. No hay acá un debate moral. Nosotros somos los que hemos destruido de manera tan sistemática la naturaleza que leemos esto como una lección moral, ¿no? La naturaleza nos está castigando por esto, ¿no? Pero creo que debemos entender que esto es más bien una convivencia que siempre tiene estas circunstancias de epidemias y de pandemias, en algún caso, como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Y es un poco también estas fantasías que surgieron mucho entre los críticos, sobre todo de izquierda, ¿no?
Zizek y otros, ¿no? Diciendo de que ya el capitalismo estaba herido de muerte por el coronavirus, ¿no? Cuando eso, pues evidentemente no ha ocurrido, ¿no? O sea, esta nueva normalidad se parece mucho a la anterior, ¿no? Salvo las mascarillas y la distancia social. Entonces, muertos vivos, catalepsia, pensaba yo, esa imagen tan fuerte de la ficción del siglo XIX, ¿no? El que es enterrado prematuramente, ¿no? Y luego despierta, ¿no? Es un poco eso lo que ha pasado con nuestro sistema económico, y aunque nos avergüence decirlo, a muchos seguramente eso los ha alegrado, ¿no? Porque no cambiamos nuestra conducta esencial y nuestra relación con la naturaleza. Y mientras no cambiemos eso, siempre tendremos estas epidemias, porque los virus mutan y se transmiten, digamos, con gran facilidad a distintos cuerpos hasta que llegan al humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí soy más bien poco optimista respecto de un mundo post-pandemia, ¿no? Muy bien, profesor. Tenemos una última pregunta de nuestros amigos ya de Facebook, que también nos están siguiendo en vivo. Esta pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las desventajas o retos de escribir historia en estos tiempos de pandemia? Gabriel. Gabriel, sí, Gabriel, tienes la palabra para... Sintetizaría las conclusiones a las que hemos arribado los tres. Las desventajas es que tú no tienes todas las herramientas que te gustaría tener a tu disposición, no tienes toda la fuente, incluso ir a buscar una fuente supone, como lo narraba Marcel, estar dispuesto a arriesgar la propia integridad física y la salud por una sola fuente, por un solo periódico, diríamos que esa es la gran desventaja. Pero irónicamente esa desventaja también tiene como boomerang. Lo que pierdes por un lado por erudición, lo ganas en términos de creatividad. Diríamos que para el trabajo del historiador siempre es muy difícil mezclar erudición y creatividad y cercanía con el gran público. Están como en un equilibrio muy tenso y generalmente uno se da a expensas del otro. Diríamos que irónicamente, la ausencia de la capacidad de erudición, porque están todos los repositorios cerrados, porque están las bibliotecas y los archivos cerrados, que es una desventaja para el trabajo del historiador, tiene como efecto positivo que nos desafía a ser mucho más creativos, a apostar, a arriesgar mucho más en nuestra interpretación y a tener libertad creativa de tipo ensayístico. Diríamos que bueno que esta experiencia también nos incentiva a, de una u otra forma, desbordar el corsé de la escritura del texto en formato paper, y nos debería instalar el hambre de volver a escribir. Diríamos que volver a escribir, recordemos que uno de los primeros premios Nobel de literatura es Mommsen, historiador, diríamos, nunca fueron tan extraños el mundo de la escritura con el mundo de la historia. En algún punto perdimos esa comunión, pero parte del trabajo del historiador es la única ciencia social en la cual la escritura es una virtud, no es un mero adorno, también forma parte de la esencia del oficio. Así que yo diría que lo que perdemos en erudición lo ganamos en posibilidades de libertades creativas. Eso. Doctora Carmen. Sí, yo siguiendo con lo último que ha dicho Gabriel, o sea, para mí uno de los historiadores que más admiro es Porras, ¿no? Por esa capacidad, digamos, imaginativa, literaria, ¿no? O sea, Porras es un gran narrador, ¿no? Y digamos, en una etapa como la que estamos viviendo, digamos, de divulgación, de democratización del conocimiento histórico, que no solamente se quede entre cuatro paredes, en un coloquio, con, no sé, 50 personas viéndote, y por eso que este formato es tan interesante, ¿no? Yo creo que hay que comenzar a trabajar en la escritura, o sea, en la escritura, ¿no? Y eso te lo da el tiempo, eso te lo da la conversación, digamos, con otros escritores, la lectura y todo lo demás. Entonces, volver a hacer esa asociación literatura-historia, que en el Perú es muy fuerte. O sea, Alberto Flores Galindo, gran narrador, Porras, gran narrador, Basadre tiene momentos de la historia de la República que son realmente preciosos, pequeñas viñetas, ¿no? En el siglo XIX hay grandes narradores. Entonces yo creo que volver a la literatura, ¿no? Y volver, digamos, como dice Marcela,
Muerte en Venecia, volver a novela histórica, volver, digamos, a esto que te gatilla, ¿no? Hay lecturas que te gatillan, ¿no? Esas escenas de la película, ¿no? Son preciosas, o sea, la película, digamos, es otra joya. Claro, Y lo segundo que yo diría que para mí es algo que anhelo, es la conversación cara a cara, ¿no? Estar en un café, ¿no? Este libro, básicamente, me acuerdo de una heladería, me acuerdo de un restaurante ahí en Providencia, me acuerdo los lugares donde lo fuimos, digamos, concibiendo, y eso se perdió, o sea, es esa parte humana, física, ¿no? Tengo todavía el papel donde hicimos el esquema, ¿no? Y ya eso la pandemia lo ha, digamos, disuelto, esa parte humana de la conversación física, ¿no? Entonces, yo lo que añoro, ¿no? Del mundo post pandemia es que podamos volver a acercarnos sin miedo, porque el problema es que esta pandemia ha instalado lo que muy bien dice Marcel, el miedo al otro, el miedo al que tiene el virus, ¿no? A veces yo camino por acá y se me cruzan dos personas y se van corriendo. Entonces, me verán como de la tercera edad, como una portadora con alta viralidad, no sé, pero como que me ven y, ¿me entiendes? Entonces se ha instalado eso, ¿no? Que el ser humano, cuando tuve las fotos de la Expedición Libertadora, todos juntos, conversando, Marcela Astado, Gabriel, eran multitudes, y multitudes que no tenían miedo a conversar con el otro, ¿no? Entonces, ojalá que luego que venga otro número, pero que nos deje por una tregua para volver a esa humanidad, ¿no? La humanidad de la conversación frente a frente, ¿no? Del abrazo, de celebrar el libro, ¿no? Lo celebrábamos ahí conversando vía Skype, pero era como para abrazarse, ya lo terminamos el libro, para tomarse una copa de vino, digamos, todas esas cosas tan humanas, tan simples, y que ahora echamos tanto de menos por lo que digamos, este virus ha hecho con nuestras vidas, ¿no? Este aislamiento, pero por otro lado la palabra que nos vuelve a integrar y nos vuelve a unir, ¿no? Entonces son esas paradojas que tiene la vida. Sí, yo solo añadiría que como tenemos menos acceso a fuentes, sobre todo a las primarias, las estudiamos con mayor profundidad, porque nos cuesta muchísimo conseguirlas, ¿no? Es decir, como les dije, yo he ido 3, 4 veces a la biblioteca a buscar 1 o 2 artículos de periódicos o de revistas antiguas, y claro, una vez que llegaba a mi casa con eso era como un tesoro. Tenía que leer letra a letra, pensar, interpretar y quedarme con ese texto hasta repetirlo prácticamente de memoria, para poder sacarle el máximo jugo. En una situación normal hubiese tenido esa fuente y 8 más. Entonces, claro, las iba a leer de manera más ligera, iba a perder quizá esa profundidad, esa penetración que la carencia, digamos, de múltiples fuentes te da, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que es una adversidad se puede convertir en una fuente de riqueza, digamos, interpretativa por todo lo que ya se ha dicho, ¿no? Pero sin duda que se pierde esa interacción vital de la que habla Carmen, pero por otro lado se gana algo que a mí jamás se me había ocurrido con otros libros anteriores, ¿no? Y es, por ejemplo, compartir una sección con un amigo virtualmente, ¿no? Siempre he escrito de manera más solitaria o conversando, pero no, en cambio ahora es tan fácil y estamos tan conectados todos a través de las redes, que mandas un PDF y te contesta o te comparte una fuente que tiene, o le dices, oye, estoy buscando sobre esta pugna entre los herbolarios chinos y los médicos de San Marcos, tengo estas fuentes, mira, acá hay una mención a las agujas gigantescas de los chinos, ¿no? La acupuntura, por ejemplo, esto es fantástico porque me resuelve un tema, me da una fuente de primera mano, etc. Entonces, se crean comunidades virtuales también que tienen otra dinámica que evidentemente no son las que surgen cuando uno puede estar face to face, ¿no? Cara a cara en un café o conversando. Esa afectividad, digamos, material se desvanece cuando estás mediado por una pantalla, pero digamos también puedes crear comunidades académicas virtuales y de hecho
A mí me ha funcionado muy bien con varias secciones de libro. Por ejemplo, estaba atormentado por una caricatura de 1991 que conseguí sobre el cólera y no identificaba el personaje político, quién era, ¿no? Y lo puse hoy día en el WhatsApp de un grupo de amigos que no tiene nada que ver con la academia. Y dije, ¿alguno de ustedes se acuerda? Porque todos hemos vivido más o menos, hemos sido jóvenes en estos años, y de pronto uno me dijo, oye, pero ese no es Malpica, míralo bien, que no sé qué, pucha, y pum, me ilumina y veo, confronto fotos, claro, es Malpica, un senador de izquierdas del Perú de la década del 91. Entonces, claro, eso, digamos, antes de la pandemia no hubiese sido posible, jamás hubiese podido darle esa caricatura a este grupo de amigos. Entonces, claro, cierra posibilidades, pero abre otras, ¿no? Que creo que lo importante es saber aprovecharlas y poder, digamos, construir. Creo que es un momento de crisis y por eso mismo un momento de construcción de relatos distintos, ¿no? Desde ángulos distintos, desde perspectivas distintas. Por ejemplo, mucha gente me dice, pero ¿cómo vas a hacer un capítulo sobre el humor en las pandemias? Es el tiempo de la muerte, es el tiempo del temor, del miedo. Pero el humor ha estado siempre al lado de las pandemias y de las epidemias. Y entonces a mí me parece importante ponerlo, ¿no? Incluso me acuerdo que escribí un pequeño artículo en el Dominical sobre esto, y me cambiaron el título porque les pareció demasiado fuerte. El título era La risa contra la muerte, ¿no? Y me pusieron La risa contra el dolor, ¿no? Porque eso de la muerte, pues está... Entonces ahí tú también ves los umbrales de pudor, digamos, ¿no? Cómo van formateando nuestra manera de pensar. Pero es justamente la crisis la que te permite quebrar esos umbrales, ir más allá. Y creo que ese sí un poco el desafío que los tres que estamos acá en esta mesa virtual hemos podido experimentar, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias por tus respuestas. Doy paso a Jesús Yarango. Jesús. Gracias, Jesús. No te preocupes. Más bien gracias a todos ustedes y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, Jesús, Carmen, Gabriel, también a Marcel y a Cristian. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Buenas noches y gracias a ti. Buenas Cuídense. noches, gracias, Buenas Daniel. noches. Buenas noches. Hasta luego, Un gusto, Carmen. Gabriel.